Esto pasó hace unos meses. Era finales de agosto y viajé a un pueblo remoto en la montaña para cubrir un festival local. Nunca había estado en un lugar tan apartado. Las calles eran empedradas y las casas de madera se veían viejas, como si guardaran secretos. La atmósfera me hacía sentir raro. Aunque los lugareños eran amables, noté que tenían miedo de algo. La primera noche, me reuní con algunos ancianos alrededor de una fogata. Un hombre de barba gris comenzó a contar historias. Sus ojos estaban cansados mientras hablaba de desapariciones que ocurrían cada año durante el festival. Quería preguntar más, pero vi las miradas de los otros. Se veían nerviosos, como si él hubiera dicho algo que no debía. No sabía si era curiosidad o miedo, pero decidí investigar. Los días pasaron y las historias se volvían inquietantes. Hablé con más personas y cada vez que mencionaba las desapariciones, la charla se cortaba. La gente se alejaba o cambiaba de tema. Una mañana, en una pequeña cafetería, la dueña me contó en voz baja cómo un año desapareció una familia entera. Nadie volvió a verlos, dijo con miedo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mis días se tornaron oscuros. Salí a caminar por el bosque cercano, intentando entender el lugar. Había un sendero que todos evitaban, que llamaban el Camino de los Perdidos. La curiosidad me ganó y decidí explorarlo. Mientras caminaba, el silencio era abrumador. No se escuchaba el canto de los pájaros ni el susurro del viento. Solo oía mi respiración y el crujido de las hojas. De repente, me detuve. Escuché un susurro detrás de mí. No sabía si era el viento o si alguien estaba ahí. Me giré, pero no había nada. Solo árboles y sombras. Mi corazón comenzó a latir rápidamente, y un frío extraño se apoderó de mí. Regresé al pueblo, pero el ambiente era aún más tenso. La risa del festival sonaba vacía. Esa noche, el anciano de la fogata apareció en mi puerta. Tenía una mirada seria. No debes investigar más, me advirtió. Hay cosas que no puedes entender. Sentí que me temía, pero también que estaba a punto de advertirme sobre algo importante. ¿Estás seguro de querer saber la verdad?, me preguntó. En ese momento, la duda me golpeó. Tal vez había cruzado una línea que nunca debí tocar. A pesar del miedo, no podía dejar de pensar en lo que podría descubrir. La intriga creció en mí, como una sombra. Aquella noche, no pude dormir. Escuché sonidos extraños afuera. Eran susurros y risas lejanas. Me levanté y miré por la ventana, pero no vi nada. Solo oscuridad. A la mañana siguiente, el festival continuaba, pero se sentía diferente. Los rostros de la gente eran pálidos, como si todos supieran algo que yo no sabía. No sabía qué hacer. La verdad estaba ahí, latente, y esperaba que yo la encontrara. Pero cada vez que pensaba en seguir adelante, una sensación de pánico me llenaba. ¿Estaba listo para enfrentar lo que el pueblo escondía? La respuesta estaba al borde de mis pensamientos, pero aún no me atrevía a buscarla. Capítulo 2. El camino de los perdidos. La mañana siguiente, algo en el aire me decía que hoy sería diferente. El sol brillaba, pero parecía más frío. Mientras el festival continuaba en su bullicioso torbellino, decidí que debía abordar directamente el tema de las desapariciones. Me armé de valor y me dirigí a la plaza del pueblo, donde la música sonaba y los niños reían. Cualquier persona que cruzara por delante parecía ir en dirección opuesta a mis intenciones. Me acerqué a una mujer que vendía flores. Tenía una sonrisa amable, pero sus ojos mostraban una preocupación profunda. Perdón, ¿podría hacerle una pregunta?, le dije, intentando sonar natural aunque mi voz temblaba un poco. Claro, respondió, pero su expresión cambió de inmediato. Pero tal vez deberías evitar ciertas preguntas. Aquí hay cosas que no se deben remover. No puedo evitarlo, le contesté. He oído hablar de las desapariciones. ¿Qué es lo que realmente sucede? Sin embargo, en lugar de responder, miró por encima de su hombro, como si temiera ser escuchada. No hable de eso aquí, susurró. Si realmente quieres saber, debes ir al camino de los perdidos al anochecer.
sentí un escalofrío. Los rumores sobre ese lugar temido eran más intensos de lo que había anticipado. Pero, al mismo tiempo, una extraña atracción hacia el misterio crecía dentro de mí. ¿Por qué no me lo dice ahora?, pregunté, casi desesperado. Ella simplemente negó con la cabeza. No puedo. Pero tú mismo lo descubrirás. Solo ten cuidado, advirtió antes de regresar a arreglar sus flores. Pasaron horas y el sol comenzó a ocultarse entre las montañas. Decidí que debía seguir el consejo de la mujer, así que me dirigí hacia el camino de los perdidos. Mis pies pesaban mientras caminaba, y la luz del día se desvanecía rápidamente, dejando atrás un paisaje cubierto de sombras. Al llegar al sendero, la atmósfera cambió. Los árboles eran más densos, como si se apretaran unos a otros para ocultar cualquier cosa que pudiese querer salir. El silencio era ensordecedor, y los susurros que creí escuchar antes volvieron a llenar el aire, pero esta vez eran más claros, como si alguien estuviera hablándome. Vete, decían las voces, pero no podía dar marcha atrás. Avancé, escuchando el crujido de las ramas bajo mis pies. Después de unos minutos, noté algo inusual en el suelo, un pequeño amuleto brillante. Al acercarme, reconocí que era un collar antiguo, cubierto de tierra y telarañas. Se me hizo conocido, como si lo hubiera visto en alguna de las historias del anciano. Justo en ese momento, escuché risas a mi espalda. Me giré rápidamente, y ahí estaban, dos figuras emergiendo de las sombras. Eran niños, pero sus rostros no mostraban alegría. Más bien parecían vacíos, como si no estuvieran del todo allí. Se acercaron a mí mientras comenzaban a cantar una canción en un tono monótono. No te acerques. El camino es peligroso, advertí, sintiendo que mi corazón latía con fuerza. Ellos solo sonrieron de manera inquietante, y sus ojos brillaban en la penumbra. La atmósfera se tornó tensa, como si algo estuviera a punto de suceder. Entonces, sentí un impulso abrumador de correr. Las sombras se cerraban a mi alrededor mientras daba la vuelta y comenzaba a correr por el sendero. Detrás de mí, las risas se alzaban, resonando en la oscuridad. Me sentía atrapado, tanto por la curiosidad como por el miedo. Mientras corría, me pregunté si alguna vez podría escapar de este pueblo y de los secretos que escondía. Ese collar que encontré en el camino estaba destinado a ser una señal, un aviso de lo que vendría. Pero al mismo tiempo, sabía que no podía retroceder. La búsqueda de la verdad había comenzado. Capítulo 3. La verdad en las sombras. Corrí sin detenerme, mi mente enturbiada por la adrenalina. Las risas de los niños seguían resonando tras de mí, despejando cualquier idea de lógica. Cada zancada era pesada, y ya no podía distinguir entre la oscuridad de mi entorno y la que formaban mis propios temores. A medida que avanzaba, el camino parecía alargarse. Cada árbol, cada sombra, se transformaba en una amenaza. Pensaba en el collar. ¿A quién pertenecía? ¿Podría ser de alguno de los desaparecidos? Eso me llenó de desesperación. No tenía respuesta, solo ese eco aterrador de la canción que me atormentaba. Finalmente, me topé con un claro. La luna llena iluminaba el lugar, y el aire se sentía diferente, como si todo estuviera contenido. Pero en el centro del claro había una figura, encorvada sobre sí misma. Me acerqué lentamente. A medida que me acercaba, mi corazón se aceleraba. Era un hombre mayor, con una larga barba blanca y ojos profundos como pozos. ¿Quién eres?, pregunté, sintiendo una mezcla de temor y curiosidad. Él giró lentamente su cabeza hacia mí, su mirada firme como si ya supiese quién era yo. No temas, joven. Soy el guardián de este lugar, dijo con una voz suave pero autoritaria. Tú, como muchos, has sentido la llamada. ¿La llamada? ¿De qué estás hablando?, inquirí, aunque en el fondo ya comenzaba a comprender. Los desaparecidos tienen sus secretos, y muchos son llevados por el camino de los perdidos. Hay una razón por la que las sombras susurran. Una razón por la que algunos nunca regresan, respondió, señalando hacia el collar que aún colgaba de mi mano. Ese collar pertenece a uno de ellos. Mis manos temblaron mientras escuchaba sus palabras. ¿Cómo puedes saberlo?
Me atreví a preguntar. Porque he visto muchas almas perderse. He escuchado sus secretos y he presenciado su tristeza. Ellos son quienes vinieron antes de ti, huyendo de su miedo, sin saber que el verdadero peligro estaba dentro de ellos, explicó, sus ojos fijos en el collar. ¿Qué debo hacer?, pregunté, sintiendo que una decisión crítica se cernía sobre mí. Debes enfrentarte a tus miedos. Regresar al sendero y buscar la verdad. Solo así podrás liberar a los que están atrapados en la oscuridad, dijo el anciano. Justo en ese momento, las risas regresaron, pero esta vez eran diferentes. Aunque denotaban dolor, también había un matiz de esperanza. Ven a jugar, resonaban las voces, ahora más cercanas, casi seductoras. Sentí una presión en el pecho. Era como si el bosque me atrapara en una trampa de ilusiones. Y aunque la oscuridad parecía llamarme, comprendí que no podía sucumbir. Debía desentrañar el misterio, por mí y por los que habían desaparecido. Sin embargo, cuando volví a mirar al anciano, él ya no estaba. El claro se sintió vacío y frío. ¿Dónde te has ido?, grité, pero mi voz se perdió en el eco de la noche. De repente, noté que el collar comenzó a brillar en mi mano. Con una mezcla de miedo y determinación, volví a enfrentar la senda. Escuchaba las risas, pero al mismo tiempo, una voz interior me instaba a no volverme. Solo había un camino, el que conducía a la verdad. Comencé a avanzar nuevamente, decidido a desentrañar lo desconocido. Pero en lo más profundo de mi ser, el temor se arrastraba. ¿Qué encontraría esta vez? ¿Y qué sucedería si no podía deshacer este can de enredadera en la que me había metido? La oscuridad se acercaba, y con cada paso, sabía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. Capítulo 4. El susurro del bosque. El ruido de las risas se desvaneció lentamente, nada más que un eco lejano, como si el bosque se estuviera burlando de mi búsqueda. Cada paso que daba resonaba en mi mente, un recordatorio constante del camino que había elegido. El collar brillaba tenuemente en mi mano, casi como si me guiara, pero la ansiedad se apoderaba de mí. El camino se tornaba más oscuro y angosto. Las sombras se alargaban, y sentía que me observaban, que había ojos en la penumbra. Me pasé la mano por la frente, intentando despejar la niebla de miedo que nublaba mis pensamientos. ¿Era este el lugar donde muchos habían desaparecido? De pronto, escuché un crujido tras de mí. Me detuve en seco, el corazón me latía brutalmente. Giré la cabeza, pero lo único que vi fue un árbol cuyas ramas parecían jugar con el viento. Respiré hondo, tratando de calmarme. Seguí avanzando, pero no podía sacudirme la sensación de estar siendo seguido. Regresa, susurró una voz apenas audible. Me detuve nuevamente, mirando a mi alrededor con desconfianza. No sigas, insistió la voz, sonando un poco más clara. Era una advertencia, pero también una súplica. Apreté los dientes, sintiendo que me llamaban a dar la vuelta, a dejarlo todo atrás. Pero el collar en mi mano comenzó a vibrar, pulsando con una energía que casi podía sentir. Algo dentro de mí se encendió, la determinación regresó. ¿Quién está ahí?, grité, tratando de desafiar mi propio temor. Muéstrate. Y entonces, como respuesta, un rayo de luz brotó entre los árboles. Era un brillo tenue, una especie de guía. Sin pensarlo, lo seguí, sintiendo que podía haber algo crucial en ese destello. Me adentré más en el bosque, y a medida que avanzaba, el aire se sentía más pesado, como si contuviera suspiros. De repente, llegué a un pequeño claro. En el centro había un círculo de piedras dispuestas de manera casi ritual. En el suelo, noté una figura tumefacta cubierta por hojas secas. Mi aliento se detuvo. Con cuidado, me acerqué. Eran cabellos rubios, entremezclados con ramas y tierra. Mi corazón se empacó. Si ese era el cabello de alguien, eso significaba que no estaba solo en esta búsqueda. Tenía que saber a quién pertenecía. Mientras movía las hojas, escuché el eco de unas risas. Esta vez, eran más alegres, llenas de vida, empujándome a seguir cavando. Pero cada risa se entrelazaba con un llanto distante, un lamento que retumbaba en mi interior como si fuese parte de mí.
Y en ese instante, me di cuenta de que no solo buscaba respuestas para mí, sino también para aquellos que habían caído. ¿Era este el punto donde los suyos y los míos se cruzaban? Justo cuando estaba a punto de descubrir más, un viento frío sopló con fuerza, volando las hojas a mi alrededor. Aquello me hizo trastabillar, y lo que había encontrado estaba a punto de desvanecerse. En un intento por aferrarme a la verdad, grité: «Dime lo que sucedió. Ayúdame». El viento cesó, y en el silencio que siguió, sentí una presencia. No era una sombra, sino una esencia, algo que me estaba observando. Algo que estaba en el lugar correcto, pero que aún me mantenía en la oscuridad. La cercanía de la figura se hizo palpable, una energía que prometía respuestas, pero también advertía de peligros. Miré el collar una vez más, el brillo que había sentido se intensificó, como si me estuviera empujando hacia ese abismo de conocimiento. Sin embargo, no podía evitar sentir que estaba a punto de romper el hilo que mantenía unidas las sombras y la luz. ¿Qué pasaría si revelaba la verdad? ¿Y qué pasaría con los que ya estaban perdidos? La noche estaba lejos de terminar, y mi búsqueda tenía que continuar. No podía ignorar el hecho de que había más en juego de lo que imaginaba. Con el corazón en la garganta, me giré hacia el bosque, dispuesto a enfrentar lo que se avecinaba. La oscuridad parecía susurrar cada vez más cerca, pero sabía que debía seguir. Después de todo, la verdad estaba a solo un paso de distancia. Capítulo 5. Lo que dejaron atrás. Avancé hacia el brillo que ahora alcanzaba a iluminar el claro. Una mezcla de curiosidad y miedo me empujaba hacia adelante. La luz danzaba entre los árboles, como guiándome directamente hacia algo que ansiosamente quería encontrar. Pero también sentía que advertía de algo que debía temer. A medida que me acercaba, una nueva voz rompió el silencio. Esta vez, era un murmullo más que un susurro, abrumador y apelativo. «Ven, ven y descubre la verdad». Era casi adictivo, me llamaba a caer en una trampa de revelaciones y dolor. Me detuve un momento, procesando el tirón contradictorio que sentía en mi pecho. Delante de mí, en el centro del círculo de piedras, apareció una imagen, una niña de cabello rubio, exactamente igual al que había visto en el suelo. Su rostro mostraba una mezcla de tristeza y aliento, como si estuviera tratando de comunicarse más allá de los límites de la vida y la muerte. Me quedé paralizado. Era tan real, tan vívida. «¿Quién eres?», logré murmurar, sintiendo que el aliento me faltaba. Sus ojos eran reflejos de un pasado trágico, y cada parpadeo suya era un eco de incertidumbre. «Soy lo que queda», respondió la figura, su voz un eco que llenó el aire. «Soy lo que ha sido olvidado». En un giro, el collar en mi mano comenzó a brillar aún más, como si sintonizara con su esencia. Sentí que las risas distantes comenzaban a envolverme de nuevo, esta vez más ruidosas, más insistentes. Pero había un zumbido, un lamento que rasguñaba la felicidad de esas risas. Las sombras parecían abrirse y cerrarse a mi alrededor, creando un ambiente entrelazado de alegría y dolor. «No las ignores», instó la niña, señalando hacia el fondo del bosque. «Ellas también buscan lo que tú buscas. Pero no todos los caminos llevan a la verdad». «¿Qué se necesita? ¿Qué debo hacer?», pregunté, el temor volviendo a apoderarse de mis pensamientos. Sentí una presión creciente, como si las sombras estuvieran a punto de devorarme si no encontraba respuestas pronto. «Déjalo ir, deja que el dolor sea liberado», susurró. Y en ese instante, comprendí que su sufrimiento no era solo el suyo, era el de aquellos que habían desaparecido. La luz del collar se transformó, cambiando de tono mientras la energía a su alrededor aumentaba. Todo a mi alrededor se volvió confuso. El aire se volvió denso, un crescendo de risas y llantos que se entrelazaban, creando un caos emocional. Sentí que podía perderme en un instante, ahogado en la desesperación de aquellos que buscaban respuestas tanto como yo. «Aquí está tu verdad», dijo la niña, y el claro comenzó a temblar. Las piedras crujieron bajo mis pies. Algo iba a suceder. Pero el pánico me invadió con fuerza, y, a pesar del llamado de la niña, sentí que debía hacer algo. Aturdido, retrocedí. No puedo. Entonces, todo se oscureció.
El viento apagó la luz y las risas se desvanecieron en un grito. Cuando volví a abrir los ojos, el claro estaba vacío. El eco del sufrimiento y la alegría se había ido, pero su huella seguía latente en el aire. Respiré hondo, intentando centrarme. Todo lo que creía saber se había desgastado. El collar siguió emitiendo un tenue brillo en mi mano, recordándome que aún había un propósito en este viaje, pero ahora, sentía que las cosas eran más complicadas. ¿Qué significaban las palabras de la niña? ¿A qué se estaba refiriendo cuando dijo que debía dejarlo ir? Estaba más perdido que antes y el camino ante mí se había desdibujado. Tenía que recuperarme de esta experiencia, pero la noche estaba lejos de terminar. Sabía que adelante había aún más misterios, más verdades que descubrir. Aprendí que la búsqueda no solo era por mí, sino también por todos aquellos que quedaron atrás, todos aquellos a quienes les debía respuestas. Con el collar aún brillando en mi mano, volví a girarme hacia el bosque. La oscuridad me llamaba, pero ahora no era solo miedo lo que sentía, era determinación. Algo dentro de mí sabía que el bosque guardaba secretos que necesitaban ser desvelados. Sin embargo, el verdadero miedo aún estaba por venir. Capítulo 6. La oscuridad que se acerca. Con el collar brillando suavemente en mi mano, volví a adentrarme en el bosque. Los árboles se alzaban como sombras amenazantes, y cada crujido de las ramas resonaba en mis oídos como un susurro que advertía de peligros inminentes. Me sentía observado, aunque no había nada visible. La respiración se me aceleró al recordar la imagen de la niña, su tristeza y su súplica. Su voz parecía seguirme, resonando en cada esquina de mi mente. Caminé con cautela, cada paso resonando en la soledad del bosque. La luz de la luna se filtraba entre las copas, pero no era suficiente para disipar la oscuridad que parecía querer devorarme. Me pregunté si era una locura seguir adelante, pero la necesidad de respuestas era más fuerte que mi temor. ¿Qué era lo que esa niña había querido decirme con "deja que el dolor sea liberado"? ¿Cómo podía liberar algo que no entendía? Después de varios minutos de búsqueda, llegué a un punto donde el paisaje cambió. Había un pequeño arroyo que corría a mis pies, reflejando destellos plateados a la luna, como pequeños espejos de un mundo que intentaba mantener su distancia. Me detuve y escuché. La corriente sonaba conocida, como si me llamara. Entonces lo vi, un destello de luz debajo del agua. Me agaché, poniendo mis manos en el agua fría. Busqué la fuente del brillo, que podía ser solo un juego de luces. Pero al sumergir la mano, sentí algo sólido. Un pequeño objeto. Lo saqué y lo sostuve frente a mis ojos. Era otro collar, este con un diseño más complejo, adornado con piedras que brillaban con luces de un color azulado. Pero entonces escuché un sonido. Un murmullo bajo, como si un viento suave arrastrara palabras. Más allá del arroyo, en la penumbra, vi sombras moverse rápidamente. Mi corazón se disparó. Giré la cabeza, y justo al borde de la claridad de la luz del arroyo, vi figuras fugaces. Eran sombras en forma de personas, susurrando en un lenguaje que no podía comprender. Sus rostros eran distorsionados y llenos de desesperación. Sentí sudor frío recorrer mi espalda. No, 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 repetí, retrocediendo, sintiendo la necesidad de alejarme de ese lugar. La oscuridad se movía con mayor determinación. Me pregunté si eran las almas que la niña había mencionado. ¿Las almas que buscaban respuestas? La idea de enfrentar a aquellos que se habían perdido me llenó de terror. Tomé el collar antiguo con más fuerza, sintiendo que había algo sobre el que podía ayudarme. ¿Qué quieres de mí?, grité, esperando que divinas señales interrumpieran mi pánico. A medida que lo hacía, las sombras comenzaron a acercarse más, hablando un mensaje que solo yo parecía no escuchar. Y entonces, un estallido de luz cortó la penumbra. Las figuras se congelaron, y sentí una vibración en mi pecho. El collar comenzaba a brillar con intensidad, casi como si estuviera respondiendo a esa oscuridad. Pero no podía quedarme allí. Con un impulso, corrí hacia atrás, utilizando el arroyo como escape. Miré una vez más antes de perderme entre los árboles.
Las sombras parecían enfurecerse, y sus murmullos se convirtió en un alarido que resonaba en mi cabeza, haciéndome dudar de mis decisiones. El sendero delante de mí se volvió borroso, y mis pensamientos luchaban por aclararse. ¿Qué se había desatado? ¿Qué eran aquellas figuras, y cómo estaba conectado todo esto con el collar que sostenía? Pero justo cuando creí que había escapado, un frío helado recorrió mi espalda. «Déjalo ir», resonó una voz familiar, y mi corazón se detuvo. Esa era la niña. Pero no solo ella. Había otros. Aquellos que habían sido olvidados. Su eco no se desvanecía, sino que crecía cada vez más fuerte, presionándome a actuar. Giré en dirección a donde había venido. La oscuridad parecía atrapar cada rincón, cada sombra temblaba. Justo cuando pensé que todo había terminado, un nuevo murmullo se levantó. «Ayúdanos». Y con eso, supe que estaba lejos de haber terminado. La verdad se acercaba, y tenía que decidir si estaba listo para enfrentar lo que eso significaba. La noche aún guardaba misterios, y el momento culminante de esta búsqueda estaba a punto de revelarse. Capítulo 7. El grito de la noche. De repente, la oscuridad se sintió más real, como si estuviera al acecho. La voz de la niña resonaba en mi mente, y un deseo ardiente de ayudarla se apoderó de mí. La idea de dar la espalda y huir se desvaneció, reemplazada por un instinto poderoso. Tenía que averiguar qué sucedía. Volví a mirar hacia el arroyo. La luz del collar aún brillaba, pero parecía querer guiarme, no alejarme. Con una toma de aire profunda, me dirigí de nuevo hacia el lugar donde había encontrado el segundo collar. Caminé más despacio, cada paso lleno de temor y determinación. Las sombras se agitaban con el movimiento de mis pies, como si pulsaran con la energía de esas almas perdidas. Tan pronto como llegué al borde del agua, vi que las figuras seguían allí, más claramente que antes. Sus ojos estaban vacíos, pero había una intensidad en su desesperación que era imposible ignorar. Me quedé paralizado, buscando en su mirada alguna señal de que necesitaban. Había algo en la forma en que se movían, un patrón. Las sombras comenzaron a rodearme, y el murmullo se transformó en un lamento. Sentí el miedo apoderarse de mí. «¿Qué quieren de mí?», grité de nuevo, mi voz resonando en el silencio inquietante del bosque. La respuesta fue instantánea, un eco que me llegó como un grito. «Ayúdanos a liberarnos». Esa súplica me atravesó como una flecha. Cada figura parecía hacer un gesto hacia el collar en mi mano. ¿Era eso lo que buscaban? ¿Alguna forma de romper un ciclo de sufrimiento? Mi pulso se aceleró mientras pensaba en lo que eso significaba. Con una mezcla de valentía y desesperación, giré el rostro hacia el arroyo, metí el collar en el agua y esperé. En ese momento, el brillo se intensificó, llenando la noche con un halo azul. Las sombras se congelaron, y por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Entonces, la oscuridad se partió como un telón, y una luz brillante emergió del arroyo, proyectándose en todas direcciones. «Espera», grité, sintiendo que no podía controlar lo que se desataba. Las almas comenzaron a fluir hacia la luz, desesperadas, extendiendo sus manos como si quisieran tocarla. El aire se volvió denso y pesado, como si el bosque mismo tuviera miedo de lo que estaba sucediendo. La niña apareció entre ellas, su rostro lleno de esperanza. «Libéralos. Rompe la cadena». Su voz desgarrada atravesó el tumulto, y su mirada era tanto una súplica como una orden. En un acto instintivo, levanté el collar por encima de mi cabeza. Lo hice con la esperanza de que esto funcionara. Era un acto desesperado, pero necesité creer que lo que estaba viviendo podría cambiar algo. «Por favor. Libéralos». La luz se hizo más intensa, y de pronto sentí una conexión. Era como si el collar estuviera absorbiendo algo. Las figuras se agitaron, y sus rostros comenzaron a cambiar, reflejando una mezcla de alivio y angustia. Sin embargo, la oscuridad no estaba lista para ceder. Un viento helado barrió el lugar, golpeando mi cara y amenazando con apagar la luz que había empezado a brillar. Las figuras comenzaron a gritar, su desesperación firme y punzante, y comprendí que estallaría en caos si no hacía algo rápidamente.
con todas mis fuerzas, apreté el collar y grité, quiero ayudar. Déjenme ayudar. El viento se tornó en un torbellino, y en ese instante, comprendí que mi elección sería crucial. Sabía que el camino hacia la verdad no iba a ser fácil. La oscuridad tenía sus garras en este lugar, y no se rendiría sin luchar. Con el corazón latiendo en mi pecho, comprendí que la búsqueda apenas comenzaba. ¿Sería capaz de enfrentarlos y liberar no solo a esas almas, sino también a mí mismo? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba. Una nueva voz se alzó entre el tumulto. Esta vez, no solo era un lamento. Era una advertencia. No te detengas. Capítulo 8. El viento de la desolación no me detuve. No podía hacerlo. La advertencia retumbaba en mi cabeza, como un tambor que marcaba el compás de una danza frenética. La luz del collar seguía brillando, pero la fuerza del torbellino a mi alrededor era casi abrumadora. Sentí como si el aire tratara de arrebatármelo, de apagar esa chispa de esperanza. No puedo dejar que esto termine mal. Grité, el eco de mi voz se perdía entre los lamentos. Decidí que debía luchar. Levanté el collar aún más alto, sintiendo su calor como una llama que despertaba algo dentro de mí. Los liberaré. El torbellino violentamente chocaba contra el suelo, levantando hojas y tierra. Las figuras, antes estáticas, ahora fluyeron como corrientes de agua en una tormenta, girando y retorciéndose. Sus ojos vacíos se encontraron con los míos, y en ese instante, comprendí que querían que las cadenas que los mantenían atrapados se rompieran. ¡Despierten!, grité, sin saber de dónde sacaba la fuerza. Eres libres, solo deben creerlo. La luz del collar parecía responder a mis palabras. Pulsó y brilló con más intensidad, lanzando haces de luz que cortaban la oscuridad como si fuera papel. Las figuras comenzaron a acercarse, sus rasgos cambiando, como si cada uno de ellos recordara una parte de sí mismos que había estado olvidada. En sus miradas, vi destellos de vida, de amor, de sueños perdidos. Pero el viento no se detuvo. De repente, una sombra más grande que las demás emergió del torbellino. Era un ser envuelto en negrura, sus ojos eran como brasas que ardían con furia. Sentí una punzada de terror. ¿Quién eres?, pregunté, aunque sabía que no quería la respuesta. Soy lo que queda de aquellos que no encontraron la paz, dijo la sombra, su voz resonando como un eco de miles de almas en pena. No permitiré que se vayan. Son míos. Su presencia oscura se abalanzó sobre mí, y en un instante, la luz del collar pareció parpadear. En mi interior, sentí un tirón, como si algo estuviera intentando separarlo de mí. No. No puedes llevarlo, grité, reteniendo el collar con todas mis fuerzas. Liberación significa sacrificio. La sombra se burlaba, acercándose más. ¿Estás dispuesto a perder todo lo que conoces por unos pocos perdidos? Dudé por un segundo. Imaginé mi vida sin esta búsqueda, alejado del terror y la angustia. Pero también pensé en la niña, en cada alma anhelante. No podía darme por vencido. Y lejos de sentirme débil, una oleada de determinación me envolvió. No me detendré, dije. Los liberaré, la libertad siempre vale la pena. De esta manera, apreté el collar con más fuerza. La luz estalló a mi alrededor, y su brillo comenzó a empujar a la sombra hacia atrás. Suéltense de su dolor. Liberen su amor y toda la esperanza perdida. En ese momento, todo se volvió un torbellino de luz y sombra. Las figuras empezaron a desprenderse de la oscuridad que las envolvía. Una tras otra, sus manos se extendieron hacia la luz, y sus lamentos se transformaron en gritos de alegría. La niña sonrió, y aunque la sombra se retorcía furiosa, su poder contrastaba con el brillo que se expandía. Mientras el collar iluminaba más que nunca, supe que el instante definitivo se acercaba. ¿Podría realmente romper la oscuridad y liberar a esas almas perdidas? La respuesta estaba en hacer lo que nunca pensé que haría. Con un último grito de aliento, decidí cumplir mi promesa y enfrentar mi propio temor. La luz podía ser el principio de algo nuevo. ¿Sería capaz de sostenerla?
Capítulo 9. La luz y la sombra. El estallido de luz fue más que físico, sentí que atravesaba cada rincón de mi ser. La sombra, ahora claramente visible, se retorcía, intentando esconderse de esa radiación. «No se vayan», rugió, sus palabras se mezclaban con el viento en un grito desesperado. «Ellos son míos». Pero las figuras ya estaban comenzando a liberarse, como si el collar hubiera abierto un camino, se deslizaban hacia la luz. Sus rostros antes desvanecidos ahora brillaban con claridad. Cada uno parecía un reflejo de lo que habían sido. Un anciano, una mujer joven, niños. Todos se acercaban, sus manos alcanzando la luz, ansiosos por liberarse. La niña fue la primera en saltar, su risa resonante mientras se aventuraba hacia el resplandor que la esperaba. El corazón me latía con fuerza mientras mantenía el collar en alto, sintiendo su calor radiante mientras luchaba contra la sombra. «Eres una farsa», le grité. «No puedes reclamar lo que nunca te pertenece». La sombra se lanzó nuevamente, y en un instante sentí su frío, como una mano helada apretando mi pecho. Me costó respirar y el collar titiló, como si dudara, como si el poder que desprendía empezara a flaquear. «Eres solo un niño. No puedes entender el precio de la libertad», dijo con desdén. «Si los dejas ir, te quedas solo. Te lo prometo». Las palabras me golpearon. La idea de perder lo que había encontrado me llenó de pánico. Pero entonces miré a la niña, ofreciéndome su mano. Su sonrisa era un faro. Recordé las almas que habíamos encontrado, quienes una vez habían llorado y ahora, a medida que el torbellino empezaba a desvanecerse, parecía que se convertían en luz misma. «No estás solo», murmuré, con más confianza. «Nunca lo estuviste». La niña asintió y dio un paso más cerca de mí. A su lado, las demás figuras comenzaron a unirse, cada una armándose de valor. Sus ojos brillaban, llenos de vida y esperanza. De repente, ya no sentía solo el pánico, el miedo se transformó en un valor renovado entrelazado en sus miradas. «Libérense», grité de nuevo, con el collar ahora vibrando en mi mano. «Destruyan la oscuridad». Bajo la luz intensa, las figuras comenzaron a levantarse. La sombra chilló, percibiendo la resistencia. «No pueden hacer esto, los necesito», gritó, su voz rasgando el aire. Pero era demasiado tarde. Uno por uno, todos los que habían estado atrapados empezaron a desvanecerse, fundiéndose con la luz del collar. El torbellino cedía, la oscuridad se contraía y la sombra se desintegraba en 1000 pedazos. Seres que una vez eran prisioneros estaban ahora volando hacia el cielo, dejando atrás el peso de sus cadenas y sus lamentos. En el momento en que todas las figuras se unieron a esa luz resplandeciente, entendí que la sombra no era solo una manifestación de dolor, sino también de un vínculo perdido. «No», rogué, pero no podía seguir luchando. La luz se apoderó de todo. En un parpadeo, la oscuridad fue arrastrada, como un eco que se desvanecía. Entonces, el silencio comenzó a llenar el espacio vacío. La niña sonrió y su forma se desvaneció en un destello, dejando solo la luz del collar en mis manos. El aire ahora estaba tranquilo, y aunque había estado rodeado de caos, sentía una paz profunda. Pero el collar seguía palpitando en mi mano, brillante y resplandeciente, recordándome que algo no estaba terminado. Ahí fue cuando lo vi. Un antiguo símbolo grabado en el collar, una meticulosamente elaborada runa que no había notado antes. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Qué significaba eso? ¿Y quién podría ser ahora el verdadero guardián de la luz? Las respuestas parecían aún más lejanas que la oscuridad misma. Mientras me agachaba para examinar el collar, sabía que la lucha no había terminado. Algo más se estaba revelando, y el verdadero desafío apenas comenzaba. Capítulo final. Más allá de la oscuridad desperté en el claro, la luz del alba comenzando a filtrarse a través de las copas de los árboles. La escena era un collage de sombras desvanecidas y ecos lejanos. Desperté solo, el collar aún en mis manos, pulsando suavemente como si conservara el eco de aquellos que habían sido liberados. Me arrastré hacia la orilla del arroyo, donde el agua susurraba suavemente. Miré su superficie, viendo mi propio reflejo distorsionado.
todo había cambiado. La lucha contra la sombra había dejado cicatrices en mi mente y mi corazón. Pero, al mismo tiempo, la sensación de haber completado una misión vital también estaba presente. Sin embargo, se sentía raro, como si la paz que ahora sentía fuera solo una ilusión. Me levanté, decidido a regresar al pueblo. Una parte de mí anhelaba la normalidad, el bullicio del festival, las risas de los aldeanos. Pero al otro lado, había un peso que no podía soltar, el conocimiento de que había almas que aún podrían estar atadas a secretos oscuros. La sombra había sido desterrada, pero la noche misma aún guardaba misterios. Al llegar al pueblo, todo parecía igual, las calles empedradas, el aroma de la comida cocinándose, la risa de los niños. Pero había un velo distinto. Los lugareños me miraban con una mezcla de alivio y cautela. Algunos me sonreían, como si quizás hubieran sentido el cambio, como si la atmósfera hubiera sido liberada de un peso. Pero otros se veían asustados, como si entendieran que los secretos podrían no estar tan enterrados. Una mujer se me acercó y me miró a los ojos. «Siento que ya no estás solo», dijo, sus palabras pesando en el aire. No supe cómo responder. ¿Era posible que ellos supieran algo que se me escapaba? ¿O que la oscuridad de la que había librado al pueblo aún latiera, aunque en un rincón remoto? Ya no podía ignorar que el collar palpitaba en mi mano. Algo antiguo y poderoso había despertado en mí, y su significado era un rompecabezas que aún debía resolver. La niña y las almas liberadas eran solo la punta del iceberg. ¿Qué destino me esperaba ahora? Antes de que pudiera formular otra pregunta, la mujer se dio la vuelta y se marchó, dejando un nudo en mi pecho. No tenía respuestas, solo más preguntas. La curiosidad me consumía, y sabía que la verdad permanecía oculta en las sombras del bosque. Esa noche, mientras el pueblo celebraba, encontré un rincón apartado. Miré el collar con detenimiento. La runa grabada brillaba tenazmente, casi como si me estuviera llamando a un nuevo viaje, un viaje hacia más allá del pueblo, hacia lo desconocido. La luz de la luna iluminaba mi camino mientras me dirigía nuevamente hacia el bosque. El viento acariciaba mi cara como una invitación. Las sombras aún danzaban entre los árboles, pero ahora había algo diferente, un sentido de propósito. Había recibido una misión que iba más allá de mí mismo, de lo que había liberado. No sabía qué encontraría en lo profundo del bosque, pero estaba decidido a averiguarlo. Aún había respuestas que perseguir, quizás incluso otros que necesitaran ser liberados de sus propios miedos y sombras. Aspiré ese aire fresco de la noche, dejé que la luz del collar guiara mis pasos, y comprendí entonces que la lucha nunca había sido solo contra la oscuridad, sino también un viaje para encontrar mi propia luz. Puede que haya dejado atrás un tormento, pero la búsqueda de la verdad apenas comenzaba. Y así, sin mirar atrás, seguí caminando, dejando que el bosque me reclamara, con el eco de las risas en mi mente. La historia de los desaparecidos no había terminado, y ahora, era parte de ella. Lo que sucedió a continuación permanecía en la bruma de lo desconocido. Pero tenía la sinceridad de un corazón dispuesto a seguir su destino, aún sin saber hacia dónde me llevaría.